que se propuso hacer un proyecto con gente mayor y tal, por darles un poquito un tono, no siempre el típico abuelito que no hace nada, que está en casa, sino que son activos y pueden hacer un montón de cosas. Entonces se les propuso hacer un corto un poquito gamberrete y bueno, de ahí salió la idea y poco a poco ha ido creciendo y en eso estamos liados. Acabas de invertir tu pasta y te acaban de decir que el sueño que has cumplido se va a... Claro. Y se ha quedado una cara... Participa, o sea, te estás Esa cara indignado. no es la que tendrías, a que te enfadarías. Estás indignado, Y estás estarías enfadado, triste. y lo mismo que Pues ellos eso están es lo que diciéndolo, quiero que hagas. tú también. La idea la propuse yo, a priori, bueno, porque tenía una idea ya de hace un tiempo y con ellos hemos acabado de perfilarla un poquito. Entonces, bueno, yo creo que es una idea que es muy atractiva, además da una visión un poco diferente de lo que pueden llegar a hacer ellos. Y bueno, es eso. Yo prefiero no contarlo porque está en el aire, que tiene una sorpresita por ahí. Hay algún tráiler ya funcionando que en breve subiremos a una web también para que la gente lo vea. No me rendiré jamás, ¿vale? Y sale corriendo hasta allá. ¡Hasta la marca! No. A ver, la idea es que estaba planeado en hacerlo en 2 meses y medio aproximadamente, con un presupuesto un poco bajito, pero bueno, es lo que hay. Y la idea es presentarlo en las fiestas de Muchamel. Entonces en eso estamos, a ver si nos da tiempo, que yo creo que sí. Y bueno, está colaborando casi todo el pueblo, tenemos desde tienda de fotografía que se han puesto en contacto con nosotros para ayudarnos, gente de sonido, o sea que poco a poco el proyecto va creciendo y creo que va a quedar algo chulo.